Bueno, buenas tardes, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buenas Bueno, tardes, Silvia. espero que bien, todo bien, que ya lleváis unos días Hola, buenas tardes. ya con el segundo Buenas tardes. cuatrimestre. Habréis empezado fuerte, algunos de vosotros habréis asistido a la sesión que hemos visto de... Hola Alejandro, muy bien, poniéndote la cámara, fantástico. Os he activado todo para que tengáis todas las posibilidades de interactuar, ¿eh? Que haya mucha interacción, ¿eh? Bueno, para mí es un placer daros la sesión, o sea, la asignatura. No tuve la oportunidad el primer cuatrimestre y ahora, bueno, pues tenemos la oportunidad de compartir estas sesiones de esta asignatura bueno, que es una asignatura que es, bueno, yo diría que es como un mar sin orillas, ¿no? Porque el concepto de innovación, pues es súper amplio, ¿no? Podríamos estar hablando de ello durante mucho tiempo. Y veríamos que hay, bueno, pues un abanico de posibilidades del concepto de innovación, ¿no? Y de la aplicación de esa innovación, ¿no? Eh, También no podríamos perder de vista que al final siempre es I más D más I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Es decir, que la innovación tiene que ser fruto de una fase previa en la que se ha investigado, se han puesto en marcha esa investigación y da como fruto una innovación en un proceso, ¿vale? Y esto es un poco lo que en definitiva se va a convertir vuestros TFMs, ¿no? Esta asignatura está muy entroncada con lo que vosotros tenéis que hacer a lo largo de este cuatrimestre, ¿no? Donde ya tenéis que tener puesta la cabeza en ello y sin perder comba, pues empezar a indagar, a investigar, a leer mucho sobre lo que vayáis a trabajar, ¿no? ¿Eh? Y tu trabajo Finemasters al final es una propuesta de innovación, ¿eh? Entonces, como tal propuesta, lo que buscas de fondo es decir, bueno, esto que veo, que siempre se ha hecho así, obtiene siempre los mismos resultados. Mi innovación va a ser hacer una propuesta de una manera diferente de hacerlo para obtener mejores resultados, mejores resultados, ¿eh? Y esto es lo que va a ser vuestra propuesta, ¿eh? En la medida en que, bueno, al ser un TFM que tiene una limitación en el tiempo, pues tienes que esto es mi consejo, ¿no? Cuanto más concretas esa innovación, ¿eh? Más claro, más palpable queda el cambio que provocas, ¿eh? ¿Por qué? Porque por innovación, pues puede ser, claro, pues es algo que es muy flexible, ¿no? Y muy adaptable. Es decir, hay centros educativos que un simple proceso, un simple cambio, ya les supone una innovación. Y hay otros centros educativos que llevan un largo recorrido ya de innovación y ya están en un proyecto de transformación digital del centro que supone un macroproyecto de innovación, ¿no? O sea, pues ahí iremos viendo esas diferencias, ¿no? Pero la innovación tiene que ser eso, ¿eh? O sea, un cambio, una novedad, una mejora en algo, en algún proceso.
En vuestros casos, la innovación va a estar en un uso inteligente de la tecnología, ¿eh? que os permite conseguir ese cambio, ¿vale? Y la reflejáis, pues, de distintas maneras, ¿no? Bien, pues un poco es esta la idea de esta asignatura, ¿no? Es una asignatura obligatoria, es una asignatura que tiene 4 créditos y por lo tanto, bueno, pues tendremos 10 sesiones de clase y tendremos 4 grandes temas que trabajaremos, ¿no? Hay un primer tema que es centrarnos, poner el foco en lo que llamamos innovación. Tenemos todos que construir una definición de esa innovación. ¿Qué vamos a entender por innovación? ¿Eh? Y esa innovación, pues en nuestro terreno, en este ámbito educativo, conlleva pues nuevas pedagogías, nuevas tecnologías emergentes, nuevos elementos de factores básicos con los que tenemos que contar para su realización. Y en ese sentido surgen nuevas pedagogías, como veremos, que son el conectivismo, el aprendizaje invisible, el aprendizaje rizomático, el aprendizaje en red, las nuevas aproximaciones al aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Y luego terminaremos con el futuro. Cada año o cada X años sale un informe, que es el informe Horizon, que marca un poco pues lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, lo que va a venir. ¿eh? Bueno, esto es muy es muy vertiginoso, ¿no? Sería la palabra, ¿no? O sea, un mes en tecnología es un día y un año es un mes, ¿no? O sea, pasa tan deprisa y evoluciona tan deprisa todo lo referente a la tecnología que es muy fácil que pierdas comba, ¿no? Entonces, tienes que estar permanentemente actualizado, ¿no? En la tecnología. De hecho, estos días se celebra en Barcelona esa feria famosa de Mobile Learning, ¿cómo le llaman? Móvil, no me acuerdo ahora exactamente, y ya hablan de que viene el 6G, ¿no? A lo mejor algunos todavía estamos en el 4G, ¿no? Ni hemos disfrutado del 5G, ¿no? Bueno, pues ya viene el 6G, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones van marcando en qué va a consistir lo que se avecina, ¿no? También es verdad, eso somos todos conscientes, que la tecnología efectivamente evoluciona muy rápidamente, los cambios son brutales, etcétera, pero en cambio, cuando la educación se decide a pegar a ese cambio, pues a lo mejor pasa bastante más tiempo, ¿no? Los pasos del elefante del sistema educativo son más lentos, ¿no? Pero por esta parte no, no se deja arrastrar, no quiere perder la oportunidad de ir incorporando esas novedades, ¿no? De hecho, pues os enseñaré, por ejemplo, bueno, cómo vosotros habéis tenido oportunidad y nosotros os invitamos, ¿no? a tener un pase gratuito al SIMO, ¿no? El SIMO es la feria en Madrid, bueno, en España, que trae esas novedades tecnológicas y sobre todo muchas en tecnología educativa, ¿no? Hay otra feria muy, muy interesante, muy importante, no sé si algunos de vosotros habéis tenido oportunidad de ir algún año, que es la feria BET en Londres, en Inglaterra. Pues la feria BET, bueno, pues es un monstruo, es tan grande o mayor que lo que es el SIMO,
Y ahí, bueno, pues ahí se concentra todo lo que va a ser novedades en el mundo educativo, ¿no? Bueno, ya os enseñaré en su momento cómo es esa feria y tal, ¿no? Esa feria se suele celebrar pues la semana, más o menos la semana después o 2 semanas después de Reyes, se celebra en Londres, es pues como todas las ferias llenas de stand y de tal, pero luego todas las marcas pues tienen diferentes actividades paralelas, ya sea en hoteles o ya sea en el mismo recinto ferial, con conferencias donde puedes escuchar a gurús que bueno, pues que han investigado y traen bueno, esas novedades, esas emergentes, etcétera, ¿no? Bien, hay un segundo tema que es decir, bueno, sí, esta innovación, cómo se concreta en un centro educativo, ¿no? Entonces, ahí tenéis un elenco de centros. En este tema lo que haremos será fundamentalmente que vosotros estudiéis cada uno de esos centros, propongáis nuevos centros podéis conocer, incluso tu propio centro, donde se haya hecho una buena práctica de esa innovación y en qué ha consistido esa innovación, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido nos podemos aprender de lo que han hecho otros y sobre ese aprendizaje construir nuevas iniciativas, nuevas posibilidades, nuevos caminos, ¿no? Claro, en ese sentido, fíjate, me viene a la cabeza pues todos estos gurús de los que os hablo, pues todos ellos han hecho diferentes experimentos, ¿no? Y experimentos que al final demuestran que la tecnología es algo innato a los alumnos, ¿no? Porque los alumnos con los que vosotros contáis cada día son alumnos que han nacido todos en el siglo XXI. O sea, son alumnos que no llevan el 1900 por delante, llevan el 2000 algo, ¿no? Y han nacido en una era digital, con lo cual lo que es la tecnología para ellos es algo absolutamente connatural. En ese sentido, Sumatra hizo un experimento, no sé si lo conocéis, es un investigador indio y colocó un ordenador, lo incrustó en un muro. ¿Sabéis este experimento? ¿Lo habéis visto alguna vez o no? No, yo no. ¿Lo conocéis? Si eso os lo enseño en un momento. Esperad un momento. A ver, lo voy a buscar un momento. Me ha venido ahora. Es que sale las conferencias de él, pero no sale la imagen, que es lo que quiero que veáis. Ah, es esto. Voy a compartir con vosotros un momento para que lo veáis. Ahí sale Alejandro, que ha conectado el vídeo. Aquí está. With no schools at all. I went in search of on the wall. I've always said that
not a question of what the internet will do to India, it's a question of what India will do to the internet. Children love a challenge. Learning how to operate the computer and learning how to use the internet is something that children can do anywhere. If you just put a computer in public, in an open space, then children in the age group of 6 to 12 will learn how to use it on their own, irrespective of what language they speak in, how much schooling they've done, and almost anything that you can measure. The first hole-in-the-wall computer was New Delhi in 1999, and it was set up in a slum area. Within about 3 months, they learn almost everything there is, including downloading MP3s and graphic equalizers and videos. I asked this child, what is this character? And he didn't know that it was called Mickey Mouse because he couldn't read. He said, it's a very nice game. It's a rat game. To him, Mickey Mouse was a friendly rat. India has always prized knowledge over many material things. All our entire philosophy is based on the fact that material things have lower value than knowledge. What kind of job do you want to do? So, computer engineer. An engineer? Computer engineer. Computer engineer. All three of you, huh? Yeah. Oh, fantastic. We're moving from a world of have and have not to a world of know and know not. And that's going to be a very big difference in the way in which we deal with each other. The equalizing forces will have to change, hopefully from fighting to friendship. Bueno, esto es un ejemplo que podéis ver, o sea, en esto demostró eso, ¿no? Que como simplemente sin formación, sin educación sobre la materia, los niños se acercaban al muro y podían usarlo, ¿no? Bien, hay un tercer tema que son los makerspace, ¿no? Todo lo que es innovación tiene un ingrediente fortísimo de creatividad, O sea, hay que crear algo. De hecho, vuestro trabajo FineMaster es una creación vuestra, ¿eh? Por eso los directores, cuando tengáis el contacto con ellos, habléis con ellos, les hagáis el planteamiento y tal, tu director de TFM o tu directora de TFM, el papel que tiene es un papel de guía, de facilitador, de apoyo. Es un agente externo conocedor de la materia que estáis trabajando y te hace sugerencias. Y aquello que escribes y que que pueda perder ese carácter científico que tiene que tener, pues te hará comentarios y te reconducirá y te dirá y cuidará mucho pues que cumplas con las normas APAS, que hagas una buena definición de los objetivos, que marques muy bien el marco teórico, que tenga la fundamentación científica que sostiene esta propuesta de innovación que a continuación vas a escribir y que contiene también su metodología, su puesta en marcha, etcétera, ¿no? Pero todo lo creas tú. De hecho, es tu trabajo FineMaster, no es el trabajo del director, es tu trabajo FineMaster, ¿no? Y tú lo tienes que sentir como tal. Los procesos creativos tienen una serie de fases, ¿no? Se empieza con mucho entusiasmo, se ve bien la idea, se tiene con claridad, se dice, pues esto, pues efectivamente, esto es rompedor, es disruptivo, esta idea que he tenido, pues efectivamente va a mejorar este aspecto de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezas a hacer, empiezas a escribir, empiezas a leer, empiezas a aportar las referencias bibliográficas que has trabajado, etcétera. Y llegará un momento, y eso nos tiene que asustar, en el que se producirá pues un bajón, de esto no me gusta nada, no me parece que esté bien, esto no lo he encajado bien y tal. Y es una señal clarísima de que estás llevando a cabo un buen proceso creativo.
En ese momento, yo desde luego a los que dirijo les digo, mira, la recomendación que te puedo hacer en este momento es que te des una vuelta, lo dejes todo y vayas pues a tomarte una Coca-Cola o lo que te apetezca, ¿no? O quedar con los amigos y tal. ¿Por qué digo eso? Que en ese proceso de la creatividad hay un momento que se llama el insight, que es esa situación en la que crees que estás en un callejón sin salida, te vas del trabajo, te distancias del trabajo, entras en una actividad diametralmente distinta y se produce ese insight, que es como se enciende la bombilla. Ah, ya lo he visto, ya entiendo, ahora cómo voy a seguir. Y, ¿no? Bien, pues en ese proceso creativo hay un ambiente, hay una condición que es el ambiente para crear. Los ambientes creativos tienen que ser atractivos, amigables, cómodos. Por eso surge la idea del makerspace, que son espacios para hacer, para crear, para construir. Espacios que no están regulados de forma formal, sino que es un espacio donde yo me puedo expandirme, puedo disfrutar haciendo y colaborando con otros, trabajo en equipo, trabajo cooperativo, trabajo para desarrollar proyectos, etcétera, donde el adulto se convierte en una ayuda, que te va a facilitar pues, los recursos, te va a resolver las dudas, etcétera, pero el que creas eres tú, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes makerspace, vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene cara a la educación el uso de estos makerspace, qué significan estos espacios, y justo vuestro trabajo colaborativo va a ser precisamente crear un makerspace, ¿no? Y bueno, pues ya os explicaré en qué consiste y tal. Pero esto que os digo, pues es absolutamente cierto. No sé si conocéis o habéis cotilleado, seguramente que sí, alguno de vosotros, lo que son las oficinas de Google. ¿Habéis cotilleado alguna vez las oficinas de Google? ¿Sí o no? No, yo no. Sí. ¿Tú no, Alejandro? Yo sí. Bueno, pues si Yo sí. entráis en... También, ¿no? Bueno, pues a ver, cuéntanos qué has visto de esas oficinas, qué es lo que te ha llamado la atención. ¿Quién, yo? Sí, por Ah, ejemplo. vale. Nada, pues lo vi hace tiempo realmente, a través de una película que vi y bueno, son al final espacios abiertos y de colaboración, donde tienen sus propios horarios también, donde todo eso se está llevando ahora, y esto lo sabe muy bien también José Alfonso, seguramente que está por aquí, a las aulas del futuro, en lo que se quieren hacer pues espacios modulares, donde se pueden compartir pues todo tipo de experiencias, donde todo sea muy visual y bueno, pues todas esas oficinas que antes estaban, decirlo así, porque eran enclaustradas, por decirlo así, en un cubículo, pues se abre todo pues, para poder tener comunicación con todas esas personas. Aparte que luego tienen pues esas salas de relax, esas salas de lo que tú decías antes, de vete a tomarte una cerveza, una Coca-Cola, despéjate, vuelves y mira, y habla y charla. O sea, realmente son espacios para compartir y es como un Instagram como digo yo, un Instagram educativo, pero sobre todo en la vida real, donde se comparte y donde te puede dar alguien una idea de una tontería, una simple tontería que te acaban de decir, te puede dar. Es lo que vi así, bueno, de hecho hay varios documentales por ahí en YouTube, súper chulos, pero es un poco así eso. Y eso es lo que se está llevando ahora con los aulas del futuro a los colegios y en las aulas RTC. Exactamente. Mira, además, no sé si sabéis que un trabajador de Google se le divide su tiempo en un 70, un 30 y un... No, ¿cómo es? No, 60, 30 y 10%.
El 60% de su trabajo es sobre el proyecto que se le ha encomendado. El 30% de su trabajo es sobre otros proyectos en los que quiere participar. Y el 10% de su trabajo es en los proyectos que él quiera crear. O sea que todo lo que os ha descrito Alejandro está relacionado con esa filosofía de trabajo, ¿vale? Y lo que dice Alejandro tiene razón, porque seguramente, no sé si conocéis, os voy a enseñar este colegio. A ver si me parece que tienen un vídeo. Si tienen el vídeo lo podéis ver. Y si no, sencillamente os lo enseño así. Os lo enseño así y y ya está. A ver. La escuela Vitra. Esto es una escuela. Fijaros los espacios, fijaros en los espacios. Cómo se trabaja, ¿eh? Pero, entorno. Silvia, ¿esto es un colegio o es una empresa que se dedica No, es un a... colegio, ¿Cuál es? Que no me enteraba, es que justo no. Escuela Vitra. Ah, vale. Escuela Vitra. Escuela Vitra. ¿Eh? Bueno, es una escuela sueca, ¿vale? Pero también en España tenemos ejemplos. A ver si os voy a enseñar. Ya que me has picado por ahí diciéndome esto, os voy a enseñar otra escuela. Ángel nos enseñó el de los jesuitas de Pamplona, si no recuerdo mal, donde nos dieron una charla y ahí estaba, eso era impresionante. De hecho, se puede hacer el tour virtual. Sí, ¿no? A ver si la vemos. Espérate, que voy a ver si hay algún vídeo que se pueda ver mejor. A ver, aquí, os voy a poner este. No, esto no es lo que yo quería. No, no era lo que yo quería. No era este el que yo quería. Bueno, el Colegio Montserrat de Barcelona ha cambiado absolutamente toda su arquitectura del centro,
¿vale? Y lo ha adaptado a un nuevo ambiente de aprendizaje, ¿no? Hay una línea muy interesante últimamente en la investigación educativa que va sobre este asunto, ¿no? Sobre la importancia de los espacios en el proceso de aprendizaje, ¿no? Es evidente que si yo tengo un espacio de una clase tradicional donde están los pupitres organizados en línea, uno detrás de otro, el profesor en el centro y con esa fisonomía, ¿qué ocurre? Bueno, pues parece que es yo jefe indio y vosotros me escucháis y me tenéis que atender y tal y seguir las indicaciones que yo hago, ¿no? Claro, pues eso es diametralmente distinto a esta filosofía y a esta idea que todos, yo entiendo que vosotros también tenéis en la cabeza, donde tenéis claro que el centro, el protagonista del proceso de aprendizaje es el propio niño, ¿no? Bueno, y siguiendo en esa línea, pues incluso hay un arquitecto que a través de la propia crisis que se sufrió pues en el 2018, por ahí, ¿no? Se reinventó y entonces está diseñando nuevas aulas. Nuevas aulas donde hay como 3 grandes espacios, ¿no? Y esos espacios pues son el espacio para el debate, el espacio para la reflexión y el espacio para la creación, ¿no? Bueno, hay otra, no, esta no sé si lo encontraré. ¿Cómo se llama el colegio? Bueno, ya os lo encontraré, ya os lo explicaré. Tampoco vamos a ver hoy todo, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? Y en esa línea hay investigaciones interesantes. Por ejemplo, habéis visto en otra asignatura de este máster, pues habéis trabajado como la importancia de la lateralidad, la importancia de la funcionalidad visual, auditiva, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, si yo tengo dominancia en el ojo derecho, ¿no? Por ejemplo, y me colocan, ahora hay muchos colegios que tienen el pasillo y las aulas a ambos lados, ¿no? O solo en un lado hay aulas. Y entonces, como gran novedad, pues han roto medio muro y lo que tienen las aulas son cristales, ¿no? Cristales. Y entonces, bueno, pues yo estoy sentado al lado del cristal, de la ventana, no la ventana exterior, sino la ventana interior al pasillo, ¿no? Y tengo dominancia en mi ojo derecho. Entonces, si ese pasillo hay mucho tránsito y está pasando la gente, ¿qué creéis que me puede ocurrir? ¿Qué pensáis que me puede ocurrir? Distraes. Que me estoy distrayendo constantemente porque estoy sintiendo un estímulo que está pasando y quieras o no, al final termino mirando, cotilleando, etcétera, ¿no? O sea, que todo influye, efectivamente. El tema de los colores que tenga el centro, ¿eh? El tema que es otra cuestión que también se ha investigado muchísimo, el tema de las decoraciones de las aulas, ¿no? Entonces depende de cómo decores ese aula, pues si está sobrecargada, si son colores llamativos, hirientes, ¿no? Hay colores que molestan, ¿eh? Bueno, pues todo eso influye, ¿eh? Parece que no, pero ahí está y está molestando. Como molestan los ruidos, como molestan los olores, ¿eh? O sea, que no quiere decir que busquemos que los alumnos estén entre algodones, no. Pero sí buscamos que no tengan agentes distractores que les hagan perder
la atención en lo que es importante, ¿vale? Bueno, hay un último tema que dice, bueno, vamos a ver, este encargado, este responsable que yo tengo en mi centro, bueno, pues responsable de tecnología, bueno, pues este centro no necesita un pequeño cambio, sino necesita un proyecto a corto, medio y largo plazo. Un proyecto que signifique un cambio y una transformación digital del propio centro, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Entonces, vosotros tenéis que tener recursos suficientes y conocimiento suficiente para llevar a cabo un proyecto. Entonces, vais a aprender qué tipos de proyectos, cómo se plantean los proyectos, qué fases tienen los proyectos, cómo puedo financiar el proyecto y cómo se evalúa ese proyecto. No sé, esto ya no estamos hablando de una innovación pequeña o concreta, sino de una innovación macro. Por ejemplo, ya os contaré pues, proyectos en los que yo me encuentro, los he realizado. Por ejemplo, pues recuerdo un proyecto que hice en no sé si hay alguno que viváis en la zona de los Arribes del Duero. Los Arribes del Duero abarcan parte de Salamanca y Zamora, y el Duero hace la frontera natural con Portugal. Y bueno, pues es esa zona, ese territorio que ahora llaman la España vaciada, ¿no? Pero es una configuración de muchos pueblecitos que se están despoblando. Se están despoblando y claro, la naturaleza necesita de la mano del ser humano, ¿no? De la mano del hombre. Y entonces ahí hicimos un macroproyecto social con los ayuntamientos y educativo con los centros educativos. Centros educativos que eran cracks, centros rural, ¿sabéis lo que es, no? Bueno, constituye un CRA en uno de esos centros de mayor población, y el resto de los alumnos de los pueblos colindantes se desplazan a ese centro, ¿no? Y puede ser un CRA, puede ser un aula, una sencilla aula, donde tengan un único profesor, y a lo mejor ahí se juntan los niños de 4, 5, 6 y 10 años, ¿no? Y es la misma clase, porque, bueno, pues desgraciadamente es una tristeza, pues a veces se pueden desplazar no en autobuses, sino en un simple taxi, ¿no? Y caben los 4 niños que van al CRAC, ¿no? Bueno, pues ahí nos ayudó, tuvimos una aportación por parte de HP y por parte de IBM, de ordenadores y de tablets, y bueno, pues la idea era, bueno, afianzar más a la población en esos territorios y que valoraran las riquezas que tenía el territorio, ¿no? Ese proyecto en concreto pues fue financiado por Iberdrola, puesto que por 2 razones. Primero, porque el CEO, el presidente de Iberdrola, es de allí, de uno de esos pueblos, y segundo, y más importante, por supuesto, es porque los del Duero son de Iberdrola, y prácticamente el 30% de la electricidad que utilizamos en España sale de ahí, sale de toda esa zona, ¿no? Y entonces, bueno, pues era una forma de hacerle ver a Iberdrola que tenía un débito, ¿no? con esa zona, ¿no? Y que era importante pues seguir fomentando y ayudando a toda esa zona. Bueno, pues como esos proyectos, pues cualquier proyecto, ¿no? Entonces ahí vosotros pues tenéis que tener un conocimiento profundo de todo. De todo es, por ejemplo, pues tú tienes que hacer un proyecto que vaya desde educación infantil hasta bachillerato, ¿no? Y nos tenemos que poner en esa situación, ¿no?
Nos tenemos que poner en esa situación. Es un centro y te encargan este proyecto. Mira, hay que introducir la tecnología desde la perspectiva pedagógica, desde infantil hasta bachillerato en nuestro centro. Nuestro centro tiene 2 líneas, pongamos por caso, ¿no? 2 líneas y a ver cómo lo hacemos. ¿Qué piensas? ¿Cómo diséñamelo? Haz una presentación al equipo directivo y tenemos el ok y lo discutiremos y tal, y tenemos que iniciarlo y bueno, y tendrá una duración de 5 años o de 3 cursos escolares o de lo que fuese, ¿no? Entonces te tienes que plantear absolutamente todo, y te tienes que poner los zapatos de todos. Tienes que conocer al dedillo cada etapa educativa, tienes que saber qué es lo que se demanda en cada etapa educativa, qué es lo que la tecnología aporta en cada etapa educativa, cómo va a ser la formación del... Tienes que visualizarlo todo, ¿no? Entonces esto pues lo vamos a trabajar también. Entonces, bueno, para haceros una idea, pongamos por caso. A ver, ¿qué tipos de pizarras digitales existen? ¿Sabéis qué tipo de pizarras digitales existen? Sí, no, sí, no, sí, no. Pero pizarra, ¿a qué se refiere? ¿A Algo pizarras virtuales o pues, Pizarra digital. digital? Pizarra Pizarra digital. digital, sí. Y pizarra interactiva también. Exacto. No, todas las pizarras digitales son interactivas. Pero ¿qué diferencia hay entre unas pizarras y otras pizarras digitales interactivas? Que permiten interaccionar con la misma, con lo que está proyectando sobre la pizarra. Todas no, proyectas. que son pantallas, ¿no? Son como un televisor, Son prácticamente. Es como una pantalla táctil. Unas son pantalla táctil, la otra es un proyector. Vamos, son las Exacto, con las hay que yo he trabajado. pizarras. No os confundáis. Hay pizarras interactivas táctiles y no táctiles. Eso es. Os voy a enseñar. Esperar. Vamos a ver, por ejemplo. Qué Las pesado no está táctiles este. son las que necesitarían proyector, ¿no? No, todas necesitan proyector. Yo es que el año pasado estuve en uno que justo todas tenían pizarra digital, pero había una que era la mía que tenía como una pantalla. O sea, no Sí, era... sí. Yo he trabajado con una de esas en un aula del futuro. Es como un televisor grande, vamos. Es como si fuese un televisor muy grande. Exacto, Pero no tiene proyector, efectivamente. es como una pantalla directamente Porque grande. lo tiene, exacto, porque lo tiene integrado, ¿vale? Ujú. Lo tiene integrado. Muy bien, espérate que voy por HDMI, claro, efectivamente. Voy a compartir esto para que lo veáis vosotros un momentito. Vamos a ver, aquí tenemos ejemplos de pizarras, ¿no? Tenemos esta pizarra, por ejemplo, tenemos esta que es lo que tú dices, una televisión, tenemos esta otra pizarra. ¿Qué diferencia veis entre unas y otras? Tenemos esta otra pizarra. Son situaciones distintas. Aquí hay 2 usuarios. Aquí 2 usuarios que tienen ¿qué en sus manos? ¿Refieres ¿Qué que tienen? a que en una se puede pintar y en la otra no? No. Contesta la pregunta. ¿Qué tienen en sus manos? Parecen rotuladores o... Muy bien. ¿Esta niña qué tiene en sus manos? La mano, nada. La mano. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Que una necesita el rotulador y la otra no, ¿no? Y entonces, ¿esta qué es? Es táctil una y la otra no, ¿no? Una táctil y la otra va por instrumento. Exactamente, una es táctil y la otra no. ¿Vale? Bien. ¿Te parecerá una chorrada? Pero no lo es.
no es una chorrada. Si tú tienes que coger una pizarra digital interactiva en infantil, ¿cuál colocas? ¿Esta o esta? La táctil, ¿no? ¿Esta o esta? La de la niña. táctil. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Para que sea más interactivo y más lúdico para ellos, ¿no? No. Es más lúdico, sí, bueno, es igual con el rotulador. ¿Cómo entra la información al cerebro? Por los sentidos, ¿no? ¿Qué sentido está utilizando esa niña? El tacto, la visión Pues ya y la está. audición. Ahí está. Luego, entonces, ¿cuál te interesa para educación infantil? El tacto. Exacto. Entonces, fíjate todo lo que se tiene que pensar, ¿eh? Y estamos únicamente viendo el tema de la pizarra digital, ¿vale? ¿Por qué? Oye, Silvia, qué maniática eres. ¿Por qué tiene que ser esta? Vamos a razonar. Porque yo, por ejemplo, en educación infantil les empiezo, o primero y segundo de primaria, que también nos valdría. Ay, que pasa todo esto. Primero y segundo de primaria, que también nos valdría, ¿no? Yo les enseño, por ejemplo, les inicio en la resta, ¿no? Pongamos por caso, ¿no? ¿Vale? Lo puedo hacer, ¿no? Entonces, imagínate que le estoy enseñando en la resta. Voy a hacer una cosita, a ver si me sale, ¿eh? Teniendo en cuenta a ver. Tengo la pizarra, esta es mi pizarra, y entonces yo les digo a los niños, mira, tenemos un nido. Y en este nido, bueno, permitidme la tontería, tengo 3 pajaritos, ¿vale? Y luego tengo una raíz. Y luego tengo otro nido. Y aquí tengo 2 pajaritos. Y esto es igual a un nido donde me queda un pajarito. Ahora tú ponte los zapatos de un niño de 6 años, ¿vale? Y le dices 3 pajaritos menos 2 pajaritos es igual a un pajarito. ¿Sabéis lo que piensa el niño de 6 años o 5 años? Esta profe mía, hoy se ha bebido algo, porque yo veo 6 pajaritos. O sea, a un niño de 5 años o 6 años le estás diciendo que esta rayita, que es una rayita, significa menos. Pero esta rayita con otra igual abajo significa igual. Y porque hay esta rayita y aquí hay 3 pajaritos y aquí hay 2 pajaritos, de repente aquí solo hay un pajarito. Ahora, si yo estoy, fíjate la cuestión. Esto, la pena es que no estemos en presencial y os lo pudiera hacer, ¿no? Tú fíjate la cuestión, que yo tengo aquí mis 3 pajaritos, solo 3 pajaritos. Y le digo a la alumna, arrastra, sustrae, elimina con la mano 2 pajaritos. ¿Cuántos pajaritos te quedan? ¿Te das cuenta de la diferencia que es? ¿Me habéis entendido lo que he hecho o no? ¿O no lo he explicado bien? Sí, porque ya no está viendo los pajaritos que ella ha quitado, ¿no? Pero ha tenido la percepción, la sensación de eliminar, quitar, sustraer, borrar. Lo ha percibido a través del tacto y por el movimiento que ha hecho. ¿Te das cuenta? Y ese concepto abstracto de menos ya lo ha manipulado, lo ha entendido, porque lo ha
percibido y lo ha realizado ella. ¿Vale? ¿Lo veis la diferencia? ¿Entendéis? Bueno, Sí, esto es puede como ser... que en la pizarra en la pizarra tradicional cogemos, pintamos los puntitos y lo borran. Exacto, ¿vale? Entonces, claro, o sea, yo tengo una niña, un alumno de educación infantil y esa capacidad de abstracción de un concepto abstracto no lo ha adquirido, ¿vale? Ahora, si yo estoy en una secundaria, sí puedo utilizar este tipo de pizarra, ¿no? ¿Dais cuenta? Fíjate, incluso en el tema de las pizarras han evolucionado muchísimo, porque las pizarras que hoy veis, que veis en colegios, eran así. Se colocaba el cañón, y... ¿Sabéis lo que ocurría con esto? Que cuando tú te ponías aquí, en un lado de la pizarra, ¿qué provocabas? Sombra. ¿Por qué? Porque el haz de luz del cañón lo estabas tapando. Era incomodísimo utilizar este tipo de pizarras, ¿vale? Después las pizarras, inicialmente eran de un solo toque. Y a los de Smart, y detrás de Smart pues fueron otras marcas, investigaron, indagaron e innovaron y las hicieron de 2 toques simultáneamente, como en este caso también. Fíjate que te puede parecer una tontería y algunas ni funcionan. Siguen estando esas las que hacen sombra, ¿no? Amanda y Vanessa. Vale, bueno, pues el avance de los 2 toques, ¿qué te permite? Pues tener a 2 alumnos simultáneamente haciendo un trabajo, o haciendo un ejercicio, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, todo esto lo tengo que valorar, lo tengo que estudiar, lo tengo que contemplar. Y tanto es así, todo evolucionó tanto que llegó incluso esto a salir a ver si las conocéis estas, que no sé si... Esta, no sé si... Ahora te voy a enseñar. Te voy a enseñar este. Enhance both the academic and social development of young learners with the Smart Table 442i Collaborative Learning Center. The Smart Table transforms teaching and learning by engaging learners in peer discussions, problem solving, and small group collaboration activities while igniting their curiosity and imagination. An intuitive multi-user interface and almost limitless array of activities are designed to bring young learners together so that they can enjoy developing and learning from each other. Ideal for early education and special education environments, the Smart Table is a social, inclusive, and captivating tool that will inspire learners to grow together both socially and academically. Add multimedia, video, and audio to create a stimulating learning experience and capture learning journeys too. Learning will never be the same again. The multi-touch surface supports up to 40 simultaneous touches, so it is easy to set up small group activities or promote inclusion with personalized activities. The Smart Table's durable design and stable pedestal mean that it can delight even the most enthusiastic learners, and its scratch and spill resistant surface make it perfect for active learning environments. Learners in wheelchairs or with special needs can easily
participate in active discussions, problem solving, and small group collaboration activities. Teachers can create lessons and meet specific classroom needs by using the Smart Table Toolkit. It's easy to search and download over 1,900 ready-made activities from the Smart Exchange website or directly from the Smart Table. You can also import lessons and multimedia content, including in 3D, created in Smart Notebook software. Encourage discussion within the whole class by sharing the activities from the Smart Table directly to the Smart Board using SmartSync software. With a Smart Table, students have so much fun, they might even forget they are learning. Ah, que es una pasada esta, ¿eh? Ah, que es una pasada. Pues sí. Bueno, ¿veis todo lo que, o sea, el mero hecho de que te encomienden, pues, hacer un proyecto, para todo el centro, pues te va a exigir empezar a valorar absolutamente todo. O sea, por ejemplo, si yo quiero efectivamente crear el hábito desde las edades tempranas de saber trabajar en equipo y de forma colaborativa, pues una mesa de ellas me viene a la perfección. Luego también pensaré incluso la distribución, cómo se colocarán esos equipos, ¿no? Y también todo dependerá del propio presupuesto con el que cuente, ¿no? Si tengo un presupuesto que no es muy elevado, pues a lo mejor en mi aula, en mi área de educación primaria, pues optaré por comprar un carrito con los ordenadores o con tablets y organizaré un calendario para que los alumnos, los profesores, se organicen y el carrito lo cojan, pues marcando un horario, marcando. ¿Os dais cuenta? O sea, que todo eso es posible y gente como vosotros que habéis hecho un máster y que estaréis mañana o estáis ya en un centro, pues se os puede encomendar este tipo de tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues valoraréis todo este tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. Bueno, esto lo veremos en su momento cuando trabajemos este tema. Con respecto al sistema de evaluación, pues seguimos con el mismo sistema. Están los feedback, que tendréis dos feedback, uno de ellos será colaborativo y el otro será individual y consistirá en ese trabajo y supondrá un 10% sobre la nota. Habrá otro, continuaréis con vuestro portfolio, que supone un 30% de la nota. La idea es que continuéis en ese site que ya iniciasteis en el primer cuatrimestre. Es evidente que después del rodaje de ese primer cuatrimestre, los portfolios de este segundo pues ya están más rodados, sabéis por dónde tienen que ir, las indicaciones que os hemos hecho, etcétera, y bueno, pues las cuidarás, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, en el bloque A, pues no consiste en que vuelvas a contar todas las unidades didácticas, que no se te va a decir que no, pero lo importante de eso es qué más allá has sido tú de cada unidad didáctica, ¿no? En qué has indagado, en qué has investigado y qué referencias bibliográficas has tratado. Esas referencias bibliográficas que os pedíamos en ese primer cuatrimestre para que cogierais el tranquillo de ir a revistas científicas, a saber referenciar adecuadamente según las normas APA, etcétera, ¿no? Que hoy en vuestro TFM es algo obligado y es algo que se contabiliza y se evalúa y tiene mucho peso a la hora de valorar vuestro trabajo, ¿no? Y luego tendréis un examen que supondrá el 60%. Ya, insisto, esto lo conocéis, pero no importa nada repetirlo. Debéis de aprobar el examen para que se sumen las otras actividades. Y superado el examen, con un aprobado, al menos un 5, se suma el resto de las actividades que se han hecho.
Os cuesta, y yo lo entiendo, pero ya os explicamos que este sistema de evaluación y ese reparto de porcentajes es establecido por la agencia evaluadora de los títulos, en este caso el Madrid +D, ¿no? Como la UAS es una universidad ubicada en Madrid y que no tiene otra sede en otra comunidad, pues depende del Madrid +D, ¿no? Pero bueno, si dependiera de la ANECA sería exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, os confieso, con toda naturalidad, que justo hablando con la responsable de calidad, que es la persona que vela porque se haga todo lo que la agencia dice en nuestra universidad, pues le he comentado, oye, podríamos variar un poco el porcentaje de los sistemas del sistema de evaluación y tal, no sé qué. Me ha dicho, no, está establecido por la agencia y es, ¿no? Bueno, pues esto que sepáis que no es nuestro, que es algo que queda impuesto. De todas maneras, lo que sí que habéis visto es que en esa parte de esa evaluación continua, que es a lo largo del cuatrimestre, elaborando los feedback, elaborando el portfolio y tal, es como donde desarrolláis y adquirís las competencias propias de cada una de esas asignaturas, ¿no? Y el examen viene a ser el reflejo de la carga de contenidos y de la interiorización de esos contenidos. No me preguntéis cómo va a ser el examen, hoy por hoy pues no lo tengo totalmente definido, tiene un alto porcentaje de que sea también tipo test, y no voy con el examen a pillaros, ¿no? En eso no consiste, ¿no? Consiste en que vosotros disfrutéis de la asignatura, explotéis al máximo todo lo que esta asignatura puede dar. Los contenidos ya están ahí, pero mi intención es que vayamos más allá, ¿no? Que tengáis también un enriquecimiento, ¿no? Y sobre todo en una materia tan viscosa como esta que está en permanente evolución, ¿no? Y también voy a jugar mucho en daros ideas, ¿no? O sea, que os sirvan un poco también para ese desarrollo del TFM que tenéis pendiente, Y como va a ir en paralelo a la realización del TFM, bueno, pues espero y deseo seros una ayuda para ello. Y luego tenéis ya el cronograma colgado, tenéis estas unidades, sabéis que cada 2 días rematamos una unidad. Para que no se os haga las cosas, yo lo que os iré animando es que cada vez que terminemos una unidad, pues vayáis a vuestro portfolio, vayas completando eso y tal, ¿no? Y vas como rematando. Yo os he puesto la entrega del portfolio muy tarde para daros cancha. Mi consejo, oye, pues si lo terminas antes, mejor que mejor y te vas quitando materia, ¿no? Sobre todo porque este cuatrimestre es un cuatrimestre más complicado, donde tenéis simultáneamente también las prácticas, los TFMs y tal. Bueno, pues hay que ir aprovechando al máximo el tiempo. Nada, de poco más que daros la bienvenida a la asignatura, contaros que para mí es un placer daros clase porque es un grupo con el que estuve en el cuatrimestre anterior y que, bueno, y también como jefa de estudios vuestra, pues también es una oportunidad para que todo lo que tengáis o penséis o esté ocurriendo, pues lo podamos también comentar, y no tiene que convertirse la clase en un comentario de todo lo demás, sí, pero sí que hay, seguro que surgirán situaciones puntuales, bueno, pues comentármelas con toda confianza y todo lo que esté en mi mano, ya sabéis que mi disposición es para resolverlo y quitaros, bueno, pues esos disgustos o esas penas o esas trabas que podáis tener, Y espero y deseo eso, que lo disfrutéis, el segundo cuatrimestre, porque
Esto pasa muy rápido y de repente nos vamos a entrar en julio y se nos acaba el máster, ¿eh? O sea que, ¿tenéis alguna duda, algún comentario? No sé si os apetece la asignatura, si os atrae. Laura apuntaba lo de la motricidad fina, estoy completamente de acuerdo contigo. Dime, Zaira. Sí, Silvia. En la diapositiva última que has puesto, pones que el trabajo Sí. colaborativo es el... Bueno, no sé si el feedback 2 es el trabajo colaborativo. No, el 1. Vale, de acuerdo. Es que, claro, veía que el trabajo colaborativo era el 11 de mayo y el feedback 2 el 14 de mayo y digo, no puede ser. Vale, pues ya está resuelta la duda. Gracias, Silvia. Nada, sin problemas. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no tenéis nada más, el próximo jueves ya nos metemos en faena, ¿de acuerdo? ¿Eh? Muy bien. Yo los grupos... perdón, José Alfonso, dime. Nada, que me estaba despidiendo simplemente. No, que quería solo recordaros, los grupos voy a mantener los mismos grupos que teníais, ¿vale? Porque ya habéis trabajado una ocasión, pues entiendo que queréis seguir como estáis, ¿eh? Si hay algún cambio, lo que sea, pues ya me decís, ¿de acuerdo? Pues nada, que descanséis Sí, y nos vemos. Porque tenemos varios grupos. Tenéis varios grupos. Bueno, pues, o sea, cada asignatura, Alejandro, hay un grupo, ¿construís grupos distintos o qué? Tenemos, creo que había 2 o 3 grupos diferentes. No sé si a lo mejor eran 2 solo. O sea, teníamos el aprendizaje ahí lo diré, en herramientas teníamos uno, que creo que era el mismo que de aprendizaje, y teníamos Y otro diseño y dentro otro. eso. Bueno, entonces, ¿cómo queréis que lo hagamos? ¿Que haga yo los grupos Silvia, o los hacéis vosotros? Perdona Si nos que te podemos quedar en los grupos que queremos nosotros, mejor, ¿no? Claro, Sí, yo ningún problema, o sea, poneros de acuerdo y uno de vosotros me manda el listado de todos los grupos y ya está. ¿Eh? ¿Os parece o no? Sí, parece bien. ¿Eh? Sí. Como queráis. Vale. Yo no os voy a poner pegas en eso, ¿eh? Como os conocéis ya, ¿no? Entre vosotros y sabéis quién es quién, pues organizaros y me mandáis la lista de los grupos y ya está, y perfecto. De las personas, hombre, sois, ¿cuántos? 70, ¿no? Seréis. Hombre, no hagáis los grupos muy grandes, ¿eh? De muchas personas. Yo por ejemplo somos 5, entre 5 y 7 a lo mejor, creo que somos todos. Exacto, pues sí, no más de 7, por ejemplo. El trabajo es muy divertido, ¿eh? De todas maneras, el trabajo es muy divertido. Pero sí, no os paséis de 7. No os paséis de 7. Podemos usar los grupos que vamos a usar también en la otra asignatura de este cuatrimestre, entornos virtuales y aprendizaje. También, que todos los mismos grupos que la de diseño. Claro, por eso yo creo que sí, cogemos. Ya que vamos a utilizar eso en otra asignatura este cuatrimestre, pues ya dejamos esos mismos grupos, creo yo, vamos. No. Sí, lo que queráis. Yo no me meto en eso. Vale. Lo que vosotros me digáis, con santa paz. ¿Eh? Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues nada, que descanséis y nada, y muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Eh? Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Venga. Gracias, Silvia. Buenas noches. A vosotros. Leo, gracias. Bueno, y a ver quién gana esta tarde, ¿eh? A ver quién gana esta tarde. Eso. Que gane el Barça, ¿no? No, Silvia. ¿Cómo que no? Si yo soy atlética. Bueno, ya hablaremos la semana que viene, a ver. Bueno, ya veremos, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Adiós. Todo puede ocurrir.